Estimados amigos, bienvenidos a Gestión y Desarrollo. El día de hoy vamos a reflexionar el caso de las telecomunicaciones. Hablemos sobre nuestra cooperativa Comteco. Estamos con Ramiro Bolaños, Walter Paul, que ellos conocen en el devenir de la historia las interacciones que hacen al manejo, a la gestión de Comteco. Bienvenido Ramiro, bienvenido Walter. Pensemos en el futuro de Comteco. Es necesario reflexionar porque ese futuro, al igual que en la teoría, es incierto. ¿Y por qué es incierto? Cuando uno adquiere un certificado de aportación por aproximadamente $1.500, está pensando en recuperar su inversión. Pero ¿qué pasa en el mercado paralelo, vamos a decir? ¿Cuánto vale ese certificado de aportación cuando uno quiere transferir su teléfono, su línea telefónica a otra persona? No son ni $300. ¿Qué implica todo ello? Reflexionar el rendimiento, la producción, la productividad que tiene la cooperativa de telecomunicaciones. El ser humano se siente feliz cuando hace inversiones y consigue lo bueno, lo bonito, lo barato, pero también cuando es parte de las 3 Cs. ¿Qué significa? Que es parte de un modelo de producción asociado a la cuantía, a la continuidad y a la calidad. Entonces, estos elementos van a ser los rectores para conversar. Pensemos rápidamente en un diagnóstico de lo que es la empresa de telecomunicaciones. Ese diagnóstico nos va a permitir ver qué cosas se pueden hacer. Pero en el qué hacer uno ya se pregunta, y hace mucho tiempo, ¿qué pasa con la autoridad máxima de fiscalización, la AFCOP, del cooperativismo? ¿Por qué no interviene las telecomunicaciones en el sentido de que no cumplen con calidad en el servicio y el tema del costo? Entonces, hay muchos reclamos, pero pareciera que existe demasiada influencia por parte de los que gerencian estas empresas de telecomunicación y, por supuesto, se desbeneficia el consumidor, el que tiene el certificado de aportación. Ramiro, para empezar. Gracias, Alfredo. Efectivamente, quienes somos socios de Comteco estamos totalmente preocupados por todo lo que viene aconteciendo en la cooperativa y a lo largo del tiempo. Sucede que tenemos grandes pérdidas millonarias, que obviamente esto afecta en lo que es el patrimonio, y el patrimonio es nuestro, de los socios, de los 120,000 socios de Comteco. Por lo tanto, estamos muy preocupados por esta situación y bueno, la realidad es que no vemos futuro, no vemos una empresa que pueda volver a surgir como en años pasados, ¿no? Resulta ser que ahora, bueno, por la tecnología, por muchos otros factores, es que se ve afectada Comteco precisamente, y para nosotros, y en lo que viene de un análisis de los socios, precisamente dicen, Comteco ya no me interesa. Lo que sí me interesa es solicitar que me devuelvan mi certificado de aportación, que tiene un valor nominal de $1.500, y pues eso les puede servir para otras cosas. Muchísimas gracias, Walter. Un ex director de Comteco ha estado en la presidencia de Comteco, resaltando que su estadía en gestión tiene que ver con eliminar el tema de la dieta y otros elementos que son interesantes para recordar en la historia y, por supuesto, reencaminar este tipo de actitudes que permitan dinamizar las finanzas y los resultados
además de los impactos que debería tener este aspecto de las telecomunicaciones. Bienvenido, Walter. Alfredo, un placer estar contigo. Ver a Ramiro después de muchos años, es un antiguo trabajador de Comteco, al que conoció cuando era presidente y directivo de la cooperativa. Es una alegría, Ramiro, verte. Yo quiero decirles, efectivamente, cuando mi persona presidió el directorio de Comteco, renunciamos a las dietas, yo y todo el directorio. No cobramos jamás una dieta, porque la visión que teníamos era de servicio. Lamentablemente, ahora, en esta crisis profunda en la que se encuentra la empresa, tengo entendido que reciben dietas altísimas, ¿no es cierto?, en un momento de crisis. Yo creo que los miembros de Comteco, los del directorio, deberían renunciar a sus dietas como un ejemplo, una muestra de solidaridad con la empresa y con los socios. Comteco, con Ciudadanos, es y ha sido una de las empresas más importantes de Cochabamba. Y en este momento corre el riesgo de entrar en una quiebra definitiva. ¿Y cuál es el problema? Que usted, socio, que ha hecho su aporte, no va a poder recuperar su dinero. No va a poder recuperar, es decir, estaría perdiendo $1.500. ¿Recuperará $100, $200? Por estas razones es un tema social de primera magnitud, de gran magnitud, y el gobierno debería de intervenir para evitar esta grave crisis que se cierne sobre el conjunto de los cochabambinos, porque son miles de cochabambinos, también hondureños, paseños, que son socios de esta cooperativa. Y si el gobierno no interviene, esas miles de personas van a sufrir un irreparable daño económico y se va a perder definitivamente la empresa. Claro, por lo menos entre los afectados estarían unas 500,000 personas, por lo menos, digo, ¿no es cierto?, reduciendo la familia, demás situaciones, porque estamos hablando de más de 120,000 asociados. Y uno se pone a reflexionar, si usted multiplica esa suma por los $1.500, por las inversiones que ha realizado Comteco, analizando el multiplicador, deberíamos ser millonarios. Pero no se tiene eso. Y cuando la empresa tiene excedentes, tendría que repartir beneficios entre las personas que tienen su certificado de aportación. Se debería incidir de mejor manera en la economía, en el multiplicador. Pero hoy tenemos en Comteco por lo menos 3 meses que no les pagan los salarios a los empleados. Entonces nos ponemos a razonar con ese nuevo indicador y con los estados financieros que nos indican cuando hay reuniones distritales, cuando hay las asambleas, para rendir cuentas, pero son cuentas en función de auditorías que tienen salvedades, amigo. Así es. Yo creo que, si bien en la actualidad, por ejemplo, se ha empezado ayer las asambleas ordinarias de socios de la máxima autoridad, que somos los socios de la cooperativa, nos dan a conocer, solo nos dan a conocer los estados financieros. O sea, uno no tiene la facilidad y el derecho de reclamar, discutir, analizar del por qué la situación de la empresa. Por ejemplo, el año 2022, este es un anuario, digo una memoria que nos han repartido, y este año, por ejemplo, dice que tenemos una pérdida de 137 millones de bolivianos. No es una pérdida acumulada, solamente es una pérdida de la gestión. De la gestión. Es más, aquí no incorporan la pérdida de Viva, que más o menos está sobre los 100 millones de bolivianos. ¿Qué quiere decir esto? Que nos están ocultando información, ¿no? ¿Y qué dice la autoridad con lo que decía Walter? ¿Qué dice la ARCO al respecto? Ahora están repartiendo precisamente la memoria del 2023. Aquí, por ejemplo, están reconociendo que la empresa está mal, que la gente está renunciando a los servicios, ¿no?, que hay menos ingresos que antes. Por lo tanto,
Es más, la pérdida, según ellos, están bajando. Sí, dice que 105 nomás ya, 105 millones la pérdida, pero tampoco está incorporada la pérdida de Viva, ¿no? Que nos toca asumir como socios de esta entidad. Por lo Perdón, una tanto, consultita. O sea que el año 22 Conteco ha perdido 15 millones de dólares aproximadamente. Y el año anterior 20 millones de dólares. Es decir, en 2 años se ha perdido más de 30 millones de dólares. Es escandaloso, ¿no? Claro, ¿y cómo será hacia atrás con estos aspectos de acumular las pérdidas, pero también razonar en las compensaciones de ganancias, pero además de ver los canales de inversión y cómo esos canales de inversión se asocian al mercado, ¿no es cierto? Porque debemos ser conscientes en qué producir, para quién producir, cómo producir y con quiénes producir. así es, frente a la competencia que existe, ¿no es cierto? Correcto. Ellos mismos en su informe de la gestión pasada dicen que la competencia es además no desleal, sino no es igualitaria, porque las otras empresas dicen que tienen mucho más dinero y demás. No creo tanto así, sino tiene que ir por la eficiencia pues, del servicio que la empresa presta y de esa manera retener o dejar de tener pérdidas y darle al socio una ventaja precisamente, como habla el cooperativismo precisamente. Aquí esta memoria, por ejemplo, del 2021, Walter, la pérdida es de 321 millones. Wow. El 2022 Eso es en bolivianos, ¿no? en bolivianos, En dólares más de 40 millones de dólares. 137, o sea, hablamos en cifras Sí. redondas, 137. Y ahora nos dicen con este nuevo informe del 2023, 105. Sí. Aquí no está Viva, pero aquí está precisamente incorporado. En esas 3 gestiones hay casi 500 millones de dólares de pérdida, ¿no? De bolivianos de pérdida. Es terrible. Y eso es lo que nos llama la atención precisamente a los socios. Yo por lo menos no puedo aceptar perder un solo centavo. ¿Y la gente qué dice? La gente dice, si ese dinero de $1,500 yo lo tenía en el banco, durante 30 años, ¿cuánto ya habría generado, por ejemplo, de interés? ¿Ah? Una deducción lógica de la gente que hace una matemática así de sencilla, ¿no es cierto? Y con el interés comercial le pondremos, sin Así ser es. usurero de más situaciones. En ese sentido, precisamente, es que nace este movimiento de la coordinadora para defender nuestros intereses y pedir 2 aspectos, como decía anteriormente. Que el gobierno haga su trabajo, que intervenga Conteco, porque es su deber, porque la AFCOP regula, controla y fiscaliza. Pero con la AFCOP, ¿cuándo va a entrar? ¿Cuándo va a fiscalizar? Fiscalizar solo de escritorio o desde La Paz, no pues, no es así, no funciona así la cosa. Es una cosa similar, Walter, a lo que ha pasado con el Banco Fácil, ¿no es cierto? El Banco Fácil entra en quiebra y cuando se dan cuenta, cuando recién intervienen después de que ya la cosa murió. ¿Eso se está esperando con Conteco? Yo creo que no. Entonces, yo quisiera hacerte una consulta, y esto es importante para que el socio ciudadano tenga presente, es decir, en estos últimos 3 años ha habido cerca de 500 millones de bolivianos de pérdida, Ramiro, según los pacientes. Sí. Señores, 500 millones de bolivianos de pérdida en 3 gestiones. Yo creo que el gobierno tiene que intervenir. Definitivamente. Es necesario porque además tú la que eres norma, economista, ves que esto es intolerable, inasumible. es que es el problema grande, lo hemos monitoreado muchos años, estamos conscientes de la interacción comunicacional que estamos realizando y se vuelve imperante una intervención, pero una intervención para poder reactivar, vamos a decir, la economía del cooperativismo en las telecomunicaciones. ¿Quiénes son las grandes instituciones, organizaciones que generan empleo en nuestro medio?
Comteco, la actividad financiera, la universidad, las alcaldías municipales, la gobernación, y no tenemos mucho. Entonces debemos pensar en incidir en el multiplicador de las inversiones. La población sigue incrementándose, la informalidad se sigue incrementando. ¿Y qué pasa con lo nuestro, con lo hecho en Bolivia? Entonces debemos trabajar, porque el sector privado, por ejemplo, también ha languidecido por este tema de los subsidios, por el tema del conflicto político y en esencia por esa psicosis que se tiene en nuestro medio del no importismo y por supuesto asociado a lo desinteligente emocionalmente hablando. La intervención es imperante. Y si las autoridades de la AFCOP no cumplen, tendrían que responsabilizarse de los resultados que se vienen a futuro y además tendrían que ser parte de una demanda por incumplimiento de deberes formales, Ramiro. Así es. Yo creo que la AFCOP realmente tiene que ponerse a pensar que es hora de que haga su trabajo. De lo contrario, pues nos vamos a ver nosotros obligados a hacer alguna acción legal en contra precisamente de la AFCOP, porque no tenemos esperanza en acudir, por ejemplo, a Comteco y recibir una información correcta, una información que nos llene de esperanzas, digamos, ¿no? O definitivamente no recibimos ninguna información. Entonces, ¿para qué tocar las puertas de Comteco? ¿Para no tener nada? Entonces, el único otro camino que tenemos es pues a través de lo que dice la Constitución Política del Estado, fomentar el cooperativismo, controlar a través precisamente de la entidad de esta dirección de la AFCO, que regula, vuelvo a repetir, regula, fiscaliza y controla. Pero si no va a ser esa su labor, entonces vamos a quedar como con el banco fácil, que cuando ya está todo terminado, nosotros quedemos sin soga ni cabo. Yo quiero comentar algo, ¿no? La APCO conoce estos informes, conoce esa deuda que se genera, ¿no es cierto?, de 500 millones de bolivianos aproximadamente en 3 años. ¿Cómo es posible que ante semejante información no intervengan? Realmente no están cumpliendo sus funciones. Y habría que solicitar incluso al presidente de la República que se pronuncie e instruya al ministro respectivo para que se cese este daño grave a Cochabamba. Es un daño a Cochabamba lo que se está haciendo. Cuando uno reflexiona el tema Comteco, y lo hemos estudiado, ¿no es cierto?, durante muchos años, se da cuenta de que existen demasiados intereses de orden particular. Uno ve indicadores, los interpreta y se da cuenta de que existe gran compadrerío y hay una especie de oligopolio para la gestión de los directivos, de las personas que van a administrar Comteco. Entonces, si los sujetos, los recursos humanos que administran no generan resultados, si los supervisores, ¿no es cierto?, porque hay un comité de vigilancia, no funcionan, tienen que rendir cuentas, se tiene que intervenir, se tiene que generar una auditoría forense, vamos a decir, y tiene que ver con la parte fiscal, y esa parte fiscal le va a beneficiar también al gobierno. ¿Y por qué les digo le va a beneficiar al gobierno? Porque cuando hay estados de resultados contingentes, vamos a decir, con salvedades, se está maniobrando con el auditor. Y la maniobra que queda en la ambigüedad, si es bien auditada, ¿qué va a pasar? Va a demostrar la verdadera situación de la entidad asociada al cooperativismo. Y se va a generar la transparencia para que de una vez, en verdad, las instituciones cumplan con su rol y dentro de ese modelo de economía plural donde el cooperativismo es fundamental. Hay un detalle muy importante.
que analizar es el sistema de depreciación precisamente. A mí, por lo menos, me interesaría que la AFCOP haga una auditoría si realmente la depreciación está siendo bien manejada, para saber la realidad del patrimonio, ¿no es cierto? Exacto. Porque Desgaste, innovación y precios. yo tengo mis dudas, porque no nos olvidemos que la tecnología es dinámica, ¿no es cierto? Tan dinámica que ahí vemos en todo ámbito de lo tecnológico, de un año para el otro cambia la situación. Precios, modelos, etcétera, etcétera. Pero habría que saber cómo están depreciando, por ejemplo, lo que tiene en equipos, ¿no es cierto?, Comteco. Esa es una gran interrogante. Y el otro asunto que me llama la atención, que han entrado con tanto afán y bulla para decir, sí, Comteco hay que reestructurar. Hay que reestructurar y han apuntado a que el trabajador es el culpable. A ver, ¿quiénes administran la empresa? ¿Los trabajadores? No. Son los operadores de la función de producción. Así pero es. Los visionarios son los directores. Así es, y fíjate, aquí en estas tres gestiones, 21, 22 y 23, si nos fijamos cuál es el presupuesto de servicios personales, no ha disminuido, casi nada. Estamos hablando de 3 gestiones, cuando han dicho que van a reestructurar. Mentira. Es más, están aquí las cifras, fíjate, aquí está. ¿Qué dice aquí? Servicios personales. Esta es la gestión 2020. 167 millones. El 2021. 155. ¿Cuánto es la diferencia? Casi nada. Más o menos 15 millones. Aquí tienes servicios personales. 158. De 158 a 149, ¿no? Exacto. Y este es del año pasado. Servicios personales. 153 millones. Y el 23, 152. 152. Han retirado gente de Comteco porque dice que estaban jubilados. Una mala política sin analizar la situación legal. ¿Y qué ha pasado? Hay más de 50 trabajadores que yo entiendo, por la información que tenemos, que han acudido al ministerio, etcétera, etcétera, y han ganado. Y ahora tienen que ser reincorporados. O sea, son 9 meses que no han trabajado. Y la ley dice que les tienen que pagar. Ese daño económico, ¿quién asume? Nosotros. Así es, los socios, ¿no es Claro, cierto? los asociados, correcto. Pero ¿y cuándo va a asumir aquellas personas que están en la dirección ganando su dieta, aunque el nombre correcto es la compensación al trabajo que hacen, ¿no? ¿Y dónde están los responsables? Que yo recuerde, un solo ejecutivo durante tanto tiempo que tiene Comteco nunca ha sido enjuiciado. Entonces, ¿todo vamos a asumir nosotros, los socios? Y hay algo interesante, o sea, no son enjuiciados, pero al que es contrario en algún momento, y está demostrado, utilizan fondos de Comteco para enjuiciar al director oponente y le hacen, entre comillas, sobreprecio, ¿no es cierto? ¿A quién denuncia precisamente, no es cierto? Exacto. ¿A quién denuncia y con papeles de Comteco? Correcto. Con seguridad que siempre lo han hecho y lo pueden seguir haciendo, lo que tú dices, ¿no ve? Procesos legales, en fin. Difamación, injuria, gente que firma como directivo, como tesorero y le pone licenciado cuando no fue ni siquiera al kinder universitario. Es más, ¿no? Entonces, quienes denuncian son perseguidos, son enjuiciados, pero los verdaderos responsables de la catástrofe por la que está atravesando Comteco
Bien, gracias. ¿Mm? Y hay pendientes. ¿Qué pasó con las acciones del FEC? Entonces, es importante dónde están los retornos de las inversiones, porque en los medios de comunicación, yo recuerdo, estábamos en pandemia, se recuperó el FEC, indicaban, entonces vamos a ser prósperos, y a los meses no hemos recuperado nada. Entonces, se puede jugar con la información, se puede jugar con las expectativas de los asociados de Compeco, es la gran pregunta. Hay algo que me has hecho recuerdo. En estos informes se habla de que la época del COVID, por ejemplo, dice que ha perjudicado bastante a las instituciones. Bueno, no en esto, sino hablemos del gobierno, ¿no es cierto? Y en términos a nivel mundial, ¿no? Que la crisis mundial a consecuencia del COVID ha traído precisamente mucho problema. Ahora hablemos de Comteco en épocas de COVID. A ver, estábamos encerrados en nuestras casas. Ahí hemos empezado a utilizar el teléfono básico, la telefonía básica, pues. Yo, por ejemplo, que no utilizaba, he empezado a llamar a quienes tenía que llamar. He empezado a utilizar más el internet, porque estaba en mi casa, ¿no? Porque cuando estaba en el trabajo, obviamente que no tocaba en mi casa. No había tiempo. La casa es el dormitorio, nada más. Así es. Entonces, la pregunta del millón es, cuando dicen en los estados financieros y en su informe de memoria que el COVID es uno de los factores para que Comteco esté mal, ¿qué tal? Si se expandió la demanda. Más bien, yo digo, si han consumido más internet, han consumido más de impulsos de llamada en telefonía básica, debían tener más ingresos durante esa época del COVID. Elemental. O yo estoy mal, o mi razonamiento está mal, entonces creo que hay que entrar a hacer precisamente una auditoría, pues, ¿no? Sin duda, imperante la auditoría. Walter. Creo que desde la perspectiva social es importante que las autoridades competentes del gobierno, el ministerio respectivo, tome ya cartas en el asunto. Y yo creo que esta información que está generando acá va a llegar a conocimiento de ellos. Y obviamente es una información bien fidedigna, imparcial, sin intereses, porque ninguno de los presentes pretende ser directivo de Comteco o tiene algo contra algún directivo. Lo que queremos es que la empresa salga adelante. Lo que por lo menos yo quisiera es que los socios no pierdan su dinero, porque conozco a muchísimos socios que compraron con el escaso ahorro que tenía una línea telefónica. Entonces es realmente injusto, no es éticamente adecuado abandonar a esas personas. Creo que es responsabilidad de las autoridades del gobierno, de las instituciones respectivas, de tomar cartas en el asunto y proceder inmediatamente a una intervención para evitar que esta situación se siga deteriorando más, porque de acuerdo a los resultados que tú nos has hecho conocer, de acuerdo a los informes que hemos conocido, la situación es cada vez peor. Y si no hay un punto al respecto, creo que definitivamente miles de cochabambinos van a perder los escasos ahorros que tienen. Señores televidentes, las inversiones tienen que ser estudiadas. Las inversiones deben generar resultados, además de impactos para el desarrollo en un contexto específico. Ramiro, tus palabras de despedida. Agradecerte, Alfredo. Creo que este espacio nos da la posibilidad de dar a conocer a los socios, en particular, lo que está pasando. Y quiero ser claro, nosotros no estamos inventando absolutamente nada, estamos analizando con los propios documentos precisamente que tiene Comteco y nos proporciona, ¿no? Con el derecho a la duda de que si realmente son informes
verídicos, porque ya vuelvo a repetir, decirles, el hecho de no incorporar la pérdida de Viva en 2 gestiones ya deja mucho que desear. Agradecido y ojalá haya una segunda oportunidad, Alfredo, para seguir analizando el aspecto. Vamos a seguir analizando el tema Conteco. Yo recuerdo hace años trabajábamos hasta con los Panama Papers. Vamos a retomar que es parte de todo esto. Hay que reconducir el cooperativismo para bien de la población y para bien de un modelo que tenemos en Bolivia, un modelo de economía plural. Estimados televidentes, nos despedimos hasta una próxima oportunidad.